honor para mí presentarles a Jorge Montaño Prado, Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación. Jorge Montaño obtuvo su título profesional en la Escuela Politécnica del Ejército ESPE de Quito. Como parte de su especialización, tomó cursos de sistemas IBM y de administración de base de datos. Tiene un diplomado en gerencia de marketing. En el desarrollo de su carrera, complementó su formación con programas de alta gerencia, estrategias de marketing, calidad total, especialización en negocios de alto valor, liderazgo, y tiene una certificación como Six Sigma Black Belt. Completó los estudios del programa Máster de Administración de Negocios en el IDE de Quito. Al inicio de su carrera profesional, sirvió en el sector público en la Procuraduría General del Estado y alcanzó su desarrollo profesional en el sector privado, desempeñando diversos cargos y funciones de relevancia en Xerox El Ecuador por 5 años y Otesel S.A., donde acumuló 9 años de experiencia como director comercial, director de servicio al cliente y director para la región Costa. Ha sido consultor de telecomunicaciones, gerente general de Codepred, gerente de proyectos especiales de Bright Star Ecuador, gerente general de Lobatza. Desde enero de 2011, hasta antes de su designación, se desempeñaba como asesor de la Dirección General de Registro Civil en el uso de aplicaciones de software, telecomunicaciones y nuevas tecnologías, a fin de optimizar los recursos e incrementar la eficiencia de los procesos organizacionales. Basado en la tecnología implementada, está promoviendo el desarrollo de nuevos productos y servicios a fin de iniciar la interoperabilidad tanto con empresas privadas como del sector público. Desarrolló estrategias para poner en marcha convenios interinstitucionales para consulta, validación e intercambio de información. Participó como delegado de Registro Civil del Ecuador en el 2011 Global E-Government Leadership Program, como invitado de la National Information Society Agency, NIA de Corea del Sur. Fue ponente de Ecuador mostrando los avances de la Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación en materia de identidad. Con ustedes, Jorge Montaño, que nos presentará el tema chips de radiofrecuencia y su aplicación en la identidad. Hola. Hola. Buenas tardes con todos. Es un gusto estar aquí para compartir hoy algo que 4,5 millones de ecuatorianos ya tienen. Normalmente las damas en sus carteras, los hombres en sus billeteras. Es la cédula de identidad nueva del Ecuador, que está dotada de un chip de radiofrecuencia con el cual queremos invitar a los campuseros a trabajar para empezar a desarrollar aplicaciones de este elemento. Quiero hacer una breve reseña de lo que ha sido el documento de identidad en el Ecuador. Recuerden que hasta hace apenas 3 años el Registro Civil del Ecuador era una entidad muy pobre, con un muy mal servicio, que no atendía para nada los requisitos de los ciudadanos, sino que más bien los complicaba, que alteraba con mucha facilidad la información de los ecuatorianos. Pero a partir de estos 3 últimos años hemos empezado una revolución completa del sistema de identificación y hemos incorporado este elemento del que vamos a hablar esta tarde. Un breve recuento de lo que ha sido la evolución de nuestra cédula en el Ecuador, documentos que fueron cambiando en el tiempo, de simples tarjetas de papel, hasta aquella que se usaba y siguen usando muchos ecuatorianos hasta que hagan su renovación en la actualidad. Este último documento, que es el que estamos usando muchos todavía en el Ecuador, nació en el 2002, pero los documentos anteriores no tenían ningún tipo de seguridad, eran básicamente documentos en los que la firma del funcionario le daba la validez y con un sello fácilmente falsificable pues iba representando la identidad de cada uno de los ecuatorianos. Ahí hay algunas muestras de cómo ha ido evolucionando el documento.
Finalmente en el 2002 nació este, que es, insisto, el que tienen todavía muchos millones de ecuatorianos en uso. Ese documento ya incorporó algunos tipos de seguridades básicas, como por ejemplo una lámina que tiene hologramas, una fotografía que todavía era Polaroid, la tecnología que estaba en su momento en moda, una línea fina para identificar que el documento era real y la firma del ciudadano como una forma de validación. Básicamente un efecto de transición de colores preimpreso en el papel y al final la huella digital, que era muy difícilmente reconocible para cualquier ciudadano, salvo para aquellos expertos en dactiloscopía, pero por la forma en la que se tomaba la huella digital, a través de tinta, la mayoría de los casos esa era una mancha difícilmente reconocible y por ende, en la mayoría de los casos, inútil. A partir del 2009, cuando empieza el cambio del registro civil, se crea un documento de identidad basado en láminas de PET que incorporan en su parte interior ya un chip de radiofrecuencia y su respectiva antena. Muchas personas están cayendo en el error de pensar que los chips tienen que ser siempre de contacto, visibles. Y muchos de los ecuatorianos, de estos 4,5 millones que ya tienen el nuevo documento de identidad, al no poder visualizar el chip, creen que ese chip no existe. Así que hoy, parte del objetivo de esta charla es confirmarles que nuestro documento de identidad, el primero en América Latina y el Caribe, ya tiene incorporado un chip que graba la información, donde se graba la información visible de acuerdo a la ley y nos permite también ya manejar biometrías. Eso es lo que vamos a hablar un poco en esta tarde. Este documento ya incorporó otro tipo de seguridades que son más bien de tipo físico, visual, y que vamos a ver en este momento. Importantísimo mencionar, como un paso previo, quiero explicarles cómo funciona el sistema de identidad nuevo. Entonces, tenemos una estación de captura donde básicamente se visualiza la información que tenemos en el sistema antiguo del registro civil, son los datos demográficos, y luego esa información se valida con el ciudadano de manera personal. Uno a uno revisamos si los nombres y apellidos, la persona con la que está casada, son los correctos, su profesión es la correcta. Este proceso puede ser cuestionado por algunas personas, pero el Ecuador necesitaba validar la información de su base de datos y tomó el camino de hacerlo invitando a cada uno de los ecuatorianos para poder hacer esta validación uno a uno y evitar que la información siga manteniendo errores como pasó a lo largo de 100 años de existencia del registro civil. Se hace la primera entrevista, se valida la información, para esto interactuamos con diferentes bases de datos, una base de datos que es la primera que se creó hace 25 años a través de digitación física de los documentos, una base intermedia para no afectar esa base y perder el histórico de la información, y finalmente la base de datos donde almacenamos ahora los registros de los ecuatorianos, de su información demográfica, de filiación y también la información biométrica, que es básicamente foto digital, firma digital y huellas digitales. El sistema que tenemos en conjunto tiene unos módulos de captura de información, unos módulos de validación que básicamente se hacen a través de un sistema de huellas dactilares digitales, el AFIS, luego una inclusión de los datos biométricos a la base de datos para crear un registro NIST, y luego un sistema de impresión del documento y finalmente el de personalización del chip, donde grabamos la información que está debidamente encriptada y se asegura el chip para finalmente entregar el documento al ciudadano. La información biométrica se está tomando de acuerdo a normas internacionales. La cédula de identidad también puede ser considerada en nuestro país como un documento de viaje y por ende asumimos como una norma internacional la establecida por la Organización Internacional de Aviación Civil. Las siglas son ICAO,
y ellos determinan cómo se debe construir un documento de viaje de manera tal que podamos utilizar el documento fuera de nuestras fronteras. La fotografía cumple parte de estas normas y es muy importante que los ciudadanos sepan que tenemos que cumplir estándares para poder capturar esa fotografía. A veces resulta engorroso cuando especialmente las damas van muy guapas, muy maquilladas a tomarse la fotografía y les tenemos que pedir que se retiren el cabello, que se quiten un poco del maquillaje, porque tenemos que cumplir normas de seguridad y la toma de la fotografía tiene que cumplir esos estándares y el sistema determina tanto la luminosidad, las distancias pupilares, las distancias mentón-frente, que completan esta norma y permiten que la información realmente sea valedera, por ejemplo, luego para reconocimiento facial. En la firma digital utilizamos un pad de firmas, pero en casos de personas mayores, especialmente adultos mayores, utilizamos papel con escáneres especializados para poder ingresar esa información, porque la captura electrónica tiene ciertas características como presión, continuidad del rasgo, que a veces dificulta para ese segmento de la población la captura de la información. Y finalmente,